Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va nuevamente? Por aquí estamos. Bueno, vamos a hablar de este tópico que es Wide Area Network, que es un video muy pequeño, muy simple, nada más vamos a detallar algunas cositas muy pequeñas, ¿no? Pero es un video muy pequeño, ¿ok? Continuando con el curso, ¿no? De CCST. Bueno, miren, Wide Area Network. En realidad, el Wide Area Network, como todo mundo entiende, básicamente es pues una red de área amplia, no es una red pequeña como la que tenemos, por ejemplo, en nuestras oficinas, ¿no? En nuestras casas tenemos un pequeño network que se llama comúnmente Local Area Network, porque todo está cercano. Una oficina puede tener también Local Area Network, todo está cercano, aunque un poquito más de componentes, ¿no? Igual un edificio, también es Local Area Network, todo está cercano y obviamente hay muchísimo más componentes, ¿no? Probablemente 300 hosts o dispositivos, etcétera, pero sigue siendo un Local Area Network. La idea es qué pasa con Wide Area Network. Los Wide Area Network también son muy necesarios, ¿no? Muy necesarios, increíblemente necesarios, porque hoy en día muchas de las cosas que tenemos en nuestras casas, en la vida diaria, depende del Wide Area Network. Todo el mundo sabe, ¿no? Nos conectamos al mundo del Internet, nos conectamos a otro país, a otro continente, a través de Wide Area Network. O nuestro network, nuestro local area network, también lo podemos conectar hacia otro network en otro continente, pues gracias al Wide Area Network, ¿ok? Pero bueno, miren, el Wide Area Network tiene varios, ¿no? Métodos, ¿no? Puede ser ¿no? Por antenas, puede ser por satélite, puede ser por fibra óptica, puede ser por, etcétera, etcétera, ¿no? Varios formatos por ahí. Pero necesita una conexión física. Y pues precisamente los Wide Area Network que necesitan conexión física, imagínense una conexión física de aquí hasta pues, lejísimo, ¿no? Otra ciudad. ¿Cómo hacer la conexión física? Se necesita un cable inmenso, ¿no? Si es que queremos hacer conexión física, ¿no? Los cables están bajo la tierra, ¿no? Uno de los grandes problemas que se tuvo cuando se empezó y se tiene todavía, es parte todavía de discusión, es que los cables, ¿no? Aquí tienen un pequeño ejemplo, miren, por ejemplo, este es un cable a través de las rocas. Aquí están cables, ¿no? Cables de conexión, probablemente cables, ¿no? Para conectar Wide Area Networks, ¿no? Puede ser internet o puede ser conectarse a una corporación, ¿no? A una sucursal, si ustedes tienen una sucursal en otra ciudad, ¿no? Pueden utilizar Wide Area Network a través de conexiones físicas, ¿no? Pero esas conexiones físicas van a ir a través, puede ser debajo de la tierra, puede ser debajo del océano o puede ser sobre las rocas, sobre los montes, o etcétera, etcétera, ¿no? Exagerando un poquito, ¿ok? Pero pues hay dos pequeños problemitas o dos pequeños detalles. Esos pequeños detalles se llaman right of way. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente de que, pues, ¿cómo vas a lidiar con la situación de que los cables tienen que traspasar, ¿no? Propiedad pública, ¿no? O propiedad privada. O sea, los cables van a pasar por tu casa o van a pasar por lugares públicos donde pues básicamente tiene no injerencia la ciudad o el distrito, etcétera. Ellos son dueños de esa parte de los lugares públicos y ustedes son los dueños de su propiedad privada. Pero ustedes se imaginarán, bueno, pues cuando ustedes compran una casa, ustedes son dueños de la casa, y todo lo que está abajo de su casa y todo lo que está arriba de su casa. Ustedes dirán, bueno, pues los aviones están pasando por encima de mi casa. Sí, porque hay un servicio, un permiso especial, automático, que ni siquiera lidias nada por el estilo, porque hay un permiso especial para pasar por encima de tu techo, ¿no? Pero miren, aquí están los cables. Este es un ejemplo de cable sobre las rocas. Además de esto, el problema es que estamos hablando ahorita, pues es básicamente qué hacer, cómo lidiar con ese detalle que esos cables aquí están pasando probablemente por, pues no lo sé, ¿no? Pero puede que estén pasando por lugares públicos, ¿no?
Y en algunos casos pasa por lugares privados, o sea, debajo de su casa. No sé si ustedes han visto que pasan cables, por ejemplo, el cable del gas, el cable de la electricidad, el agua. Algunos pasan debajo de, cerquita a su casa, básicamente, ¿no? Entonces, esos detalles también son importantes porque, bueno, ya no hablemos de política, pero hay que tomarlos en consideración siempre y los Wide Area Networks, ellos siempre tomaron en consideración pues cómo lidiar con ese pequeño problema, que obviamente al día de hoy ya no hay que pues hablar mucho al respecto porque ya hay una solución casi política, ¿no? El cual los cables ya pueden pasar básicamente por la propiedad pública y propiedad privada, ¿no? Pero era un detalle. Mira, aquí por ejemplo tenemos cables, ¿no? Debajo del sí, ¿no? Por ejemplo, mira, ven, cables por aquí, no se pasan los cables debajo pues, de los océanos, ¿no? Miren, aquí reels, pasan los cables, etcétera, ¿no? Y esto es una fotografía, bueno, más o menos, de cómo son las conexiones, básicamente en el mundo, ¿no? Todas las conexiones que existen. Bueno, una pequeña representación, ¿no? Miren, pasa por el océano, miren este cable, cómo se hizo para pasar un cable. O sea, aquí estamos hablando de Europa, no una ciudad europea, probablemente España, Francia, cables, muchos cables corriendo, vamos a acercarnos un poquito, miren, muchos cables corriendo hacia los Estados Unidos, ¿no? O sea, es interesante esto, ¿no? Vamos a ver si sacamos nuestra herramienta por aquí que no está. Vamos a ver. Ok, ahora sí. No, entonces, miren. Estos cables que ustedes ven acá pues, están corriendo de un país a otro sobre el océano, ¿no? Ok, obviamente, hablando de esto, pues, ¿quién es dueño del océano? Bueno, pues es un lugar abierto, ¿no? Pero hay lugares donde hay que pasar cables en la ciudad, ¿no? Y en propiedad privada, ¿no? Entonces, eso es Wide Area Network, ¿no? Las redes de área amplia, ¿no? Ahora, esto es importante en cuanto a las redes de área amplia porque tú puedes tener tu network, tu Wide Area Network, donde tienes, por ejemplo, tienes una compañía donde tienes una sucursal en Chicago, tienes otra sucursal, vamos a poner una ciudad cerca de Detroit, o tienes por allá, por ejemplo, Ohio, ¿no? Digamos más o menos cercanos a Chicago, ¿no? Tienes sucursales por ahí, tienes una sucursal en Indianápolis, por ejemplo. Entonces, si quieres construir tu Wide Area Network, ¿no? Hablando de ese punto de vista, pues tienes que construir cableado, ¿no? A no ser que lo hagas de otra manera, porque hay miles de maneras de hacerlo también, ¿no? Puede ser a través de internet, puedes saber, etcétera. Pero de todas maneras estamos hablando de lo que representa un Wide Area Network, ¿ok? Por ejemplo, miren, vamos a ver. Vamos a pasar por aquí un ratito. Ok. Mire, por ejemplo, hablemos de estos conceptos que hemos hablado anteriormente, quizás en el video anterior me parece. Ustedes cuando, por ejemplo, ustedes están aquí, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es... vamos a ver aquí. Ok. Ustedes están aquí en esta casita, ¿no? Ustedes, estas son la casita de ustedes. Están sentados bien cómodos, ¿ok? Y ustedes, supongamos, han contratado el servicio de conexión, ¿no? A otras networks. Quieren conectarse al Wide Area Network, mejor dicho, Internet, ¿no? Ustedes contratan un servicio de lo que le llaman el Fixed Wireless, ¿no? Fixed Wireless. ¿Qué es lo que pasa en esos casos, no? Ustedes lo único que se preocupan es aquí van a tener su propio router, aquí van a tener su propio router, obviamente. A partir de aquí hacia adentro es responsabilidad de ustedes, ¿ok? Responsabilidad de ustedes. Pero miren lo que hay detrás de esto, todo el mundo que hay detrás de esto, ¿no? Ustedes van a ver que van a tener antenas, ¿no? Estamos hablando de fixed wireless, ¿eh? Ustedes van a tener antenas, ¿no? Es transparente para ustedes. Ustedes nada más se suscriben o se pagan un servicio de conexión a una antena. Probablemente ustedes tengan un pequeño dish en sus casas y de su dish adquieren internet, tienen su propio router y con su router crean su propio mini network en sus casas, ¿no? Bueno, pues detrás de esto hay una arquitectura también, ¿no? Las antenas, ¿no? Las antenas están conectadas a un router, ¿ok?
Y este router está conectado a otro router, ¿no? Básicamente al central, al distribuidor, al que conecta finalmente a lo que es el mundo global del Internet, ¿no? Pero ese es lo que hablamos de lo que es el fixed wireless, ¿no? Déjame ir por acá un ratito. Ok. Eso es lo que hablamos del fixed wireless access, ¿no? Cómo es la conectividad, ¿no? Y cómo soporta para que ustedes puedan tener, digamos, internet a través de un FWA, Fixed Wireless Access, ¿no? Ese es más o menos, ustedes se imaginarán. Lo que pasa es que nosotros nada más, como tenemos la suscripción, ya no nos importa lo demás, pero bueno, estamos hablando de un punto de vista estructural. Entonces, las antenas, ¿no? Miren las antenas. Y recuerden que entre las antenas y los routers van a tener dos routers, ¿no? Que es lo que se llama hub and spoke, ¿no? El hub está aquí, el spoke está aquí. Esta es una tecnología hub and spoke, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente hay que conectarse al central. Y tienes otro que conecta muy cercano a tus antenas. Y pueden haber más antenas, ¿eh? Estamos hablando que esta es tu antena, pero pueden haber más antenas que conectan a otras casas. Entonces, cada quien va a tener su respectivo router, va a conectar como spokes, van a conectar al hub principal aquí, ¿no? Ahora, esta tecnología de conexión puede ser fibra óptica o puede ser algún tipo, digamos, inclusive puede ser Ethernet, ¿no? O puede ser coaxial, lo que sea. Tiene que haber ahí una tecnología envuelta. Es una tecnología muy interesante, que es muy interesante también. Pero bueno, se utiliza más que todo esto en lugares, yo creo que me parece que lugares rurales donde no existe conexiones físicas, ¿no? En eso, por eso es la alternativa para los lugares que son muy rurales y grandes, utilizar antenas y lo que comúnmente se llama Fixed Wireless Access, antenas, ¿no? Pero también existe otra tecnología u otra topología que es el GPON, que ustedes ya saben que es el GPON que lo hemos visto anteriormente. El GPON es una tecnología que es Gigabit Passive Optical Network y una de las características principales es que todo esto que ustedes ven es fibra óptica. Esto es un poquito más caro. La suscripción, o sea, el pago mensual es un poquito más caro. Ustedes están en sus casas aquí pues sí, como siempre, ustedes en sus casas lo único que hacen es recibir una conexión de fibra óptica. Y al recibir la conexión de fibra óptica, obviamente ustedes conectan su router y ahí hacen su mini network, ¿ok? Pero una de las tecnologías del GPON es que básicamente hay un cableado, no hay antenas, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero es un poquito más caro porque la velocidad es inmensamente grande. La velocidad es impresionante, ¿no? La atenuación es increíble, ¿no? Y el ruido que se mete en señales externas también es casi mínimo, ¿no? Súper velocidad. O sea, todo se traduce en una velocidad impresionante, ¿no? Y muy estable. Ese es lo que es la fibra óptica. La característica principal es que de tu router, que es el hub que está aquí, y el spoke, que es el router que está aquí, va a ser conexiones fibra óptica, básicamente, ¿no? Y aquí vas a tener un dispositivo básicamente como un multiplexer, switch, lo que sea. Ese multiplexer te va a permitir pues conectarte a cientos de casas, ¿no? Básicamente. Esa es más o menos la tecnología GPON, que es Gigabit Passive Optical Network, ¿no? La característica principal, resumiendo esto, es fibra óptica y tienes una especie de multiplexer para todas las casas. La velocidad impresionante. ¿Ok? Esa es otra de las opciones. También existe quizás lo más común, ¿no? Lo más común porque es lo más económico y también porque el sistema de cableado hacia las casas ya existía, ¿no? Porque se hizo hace muchos años para mandar señal de televisión, o sea, las compañías de televisión de cable pues hicieron sus instalaciones, sus cableados y hoy en día se utiliza ese cableado, aunque antiguo, ¿no? Cable coaxial, por ejemplo, se utiliza ese mismo cable coaxial porque por ahí pasa la señal de televisión. Pero lo interesante es que se ha utilizado también un multiplexador para pasar junto por ese cable no solamente la señal de televisión, sino los datos, ¿no? Entonces, por esa razón es muy popular DOCSIS, ¿no? Que quiere decir Data
over Cable Service Interface Specification. ¿Ok? Ojo que es muy importante, Data over Cable Service. ¿Ok? Que el Cable Service ya existía. Ahí nada más lo que estamos haciendo es aprovechar que la compañía de cable ya tiene el cableado físico. ¿No? Si se dan cuenta, ustedes miran el cable que te da la compañía de cable, bueno, la compañía de cable, el cable que te da, es un cable coaxial, porque es antiguo. Pero ya llegando a tu modem, ¿no? Y después a tu router, pues ya el modem pues convierte básicamente las señales digitales y en tu casa ya tienes un router y ya tienes tu mini network, ¿no? Pero por ese mismo cable hay algo bien interesante, va a pasar TV o puede pasar la señal de televisión y los datos. Obviamente si no utilizas televisión, suscripción de televisión, pueden pasar solamente los datos y es posible. Es muy interesante, es muy práctico el DOCSIS, ¿no? Y es muy popular también. Una de las razones es económico porque ya el cableado existía, ¿no? Que el cableado originalmente tenía otra función, pasar pues TV, no la señal de televisión y bueno, qué bueno que se utilizó para internet. Y este es el más popular, el DOCSIS, ¿ok? Bueno, también tienes otra topología que pues esta es la topología que se llama MAN, no MAN, vamos a marcar eso. Todo esto que ustedes ven aquí es tecnología Municipal Area Network. Esto básicamente es pues cuando uno, por ejemplo, quiere construir su propio Wide Area Network. Aquí, por ejemplo, hagan de cuenta, yo soy dueño de mi compañía y tengo 3 sucursales en 3 ciudades, ¿no? Este puede ser ciudad 1, Nueva York, ciudad 2, pongamos por ahí, pues no sé, ¿no? Nueva Jersey, pongamos aquí Washington, por ejemplo, ¿no? 3 ciudades, ¿no? Tengo 3 sucursales, el cual normalmente esta es una, una topología muy conocida, ¿no? Que le llaman Ring, Hub and Spoke, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, bueno, cada quien, por ejemplo, para que todo mundo se incorpore al network, todo mundo tiene su router, aquí como ven aquí, ¿no? Aquí tiene su multiplexer aquí. Cada quien tiene lo suyo, ¿no? Cualquier cosa que esta corporación internamente, pues no hay problema, ¿no? Están los circuitos internos, el local area network. Pero cuando quiere salir para, ¿no? Comunicarse con algún recurso del otro edificio o acá, por ejemplo, tendrá que comunicarse de uno al otro, así. Ese es lo que le llaman el ring. Y solamente tienes 2 alternativas, porque tienes 2 vecinos, el del lado de este lado y del otro lado. Nada más, ¿no? En conexión directa. Porque si quieres salir al internet, por ejemplo, aquí estamos hablando de que gente o bueno, trabajadores, employees del edificio 2 puede comunicarse con el edificio 1 a través, ¿no? Aquí. Eso es lo que le llaman el hub and spoke, ¿no? Pero también se pueden conectar a través de este dispositivo de multiplexor que sale por aquí hacia otros networks. Los otros networks están en el Internet, comúnmente conocido como el Internet. El Internet es un big network, ¿no? Un network gigante, ¿no? Entonces, esta es una tecnología que le llaman Ring, Hub and Spoke, ¿ok? Todos están dando vueltas, ¿no? Para comunicarse, pero hay uno que te permite salir, ¿no? Te permite salir a conectarse otros networks fuera de tu network, porque tu network es todo esto. Y obviamente aquí adentro, ¿no? Aquí adentro vas a tener también un mini network, otro network, ni siquiera tan mini, es otro network aquí, Local Area Network, ¿ok? Bueno, pues lo interesante aquí es que la infraestructura, ¿no? Básicamente de las corporaciones que nos proveen Internet, esas grandes compañías que hay que darle mucho mérito, mucha importancia, gracias a ellos tenemos Internet, ¿no? Gracias a los que construyen aquí Suman, DOCSIS, GPON, Fixed Wireless Access. Ellos invierten unas cantidades impresionantes de dinero para tener esa infraestructura y dependen de la suscripción de las casas. Obviamente son miles y cientos de miles de casas que se suscriben, ¿no? Pero de todas maneras,
está estimado que toma un tiempo de recuperación para la inversión que hacen esas grandes compañías, ¿eh? Por ejemplo, en los Estados Unidos está Comcast, que es DOCSIS, ¿no? Que tiene esta tecnología y que ha invertido para mejorar básicamente, ¿no? La potencialidad de los usuarios y eso, pero el usuario paga muy poquito, ¿no? Por eso ustedes van a ver básicamente que las compañías como Xfinity o Comcast en los Estados Unidos constantemente anda mandando promociones para que se suscriban ¿no? a cable de televisión o algún tipo de aplicación que ellos tienen, ¿no? Etcétera, etcétera. Diferentes programas que ellos tienen. ¿Por qué? Porque ellos tienen que suplir costos de infraestructura. No solamente el gasto, ¿no? que se hizo para la infraestructura para llevarte a internet, sino que también de mantenimiento, de technical support, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros pagamos muy poquitos. Nosotros pagamos $50, ¿no? Más o menos, una cantidad que pagamos en todos los Estados Unidos. Quizás un poquito más, 60, ¿no? Por casa, que muchas veces no sé si será suficiente, ¿no? A veces parece que no salen los cálculos, pero bueno, ahí está. Bueno, entonces eso es lo que es, pues básicamente lo que es Wide Area Network. Y pues es muy, muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Mira, aquí dice, por ejemplo, el costo de instalar el cable a un individual, ¿no? Podría solamente ser recuperado después de 10 o 15 años de servicio. O sea, para que no te sientas mal, si ya tienes servicios de Comcast de Internet por 10 o 15 años, ya pagaste al menos tu parte. Tu parte. ¿Ok? Bueno, dice que sobre 15 años pueden ser, se están normalmente reinventando y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que es Wide Area Network, ¿no? Muy, obviamente muy interesante. Y vamos a ver qué pasa por aquí. Bueno, y aquí tenemos también otra tecnología que pues, yo lo puse aquí porque quiero un poquito hablar al respecto, lo que es el Ring en Hub Spoke Topology, ¿no? Esta es una topología ya muy, muy tradicional que tiene ventajas y también tiene sus pequeñas desventajas, ¿no? Esto lo que es el Ring y Hub and Spoke. Miren, por ejemplo, aquí tienen ustedes cómo funciona esto, ¿no? Bueno, primeramente el ring, aquí que dice ring, este anillo es básicamente que dos routers están conectados, digamos, un router va a conectarse con el otro, ¿ok? Un router va a conectarse con el otro, nada más. Y si quiere conectarse el router A con router D, hay una especie de tabla de ruteos donde él le dice, me quiero comunicar con el D. Y bueno, el B se va a comunicar con el D, va a permitir la comunicación. Y lo mismo pasa si quisieras con el F. Mire, por ejemplo, A si quiere comunicarse con el H, tendría que pasar por B, C, D o F, o tiene la opción por acá también. ¿Ok? Se ve en las tablas de ruteos. Eso es lo que es el ring. En el ring, al final de cuentas, todos se van a poder comunicar con todos, pero se tienen que pasar la bolita, ¿no? Esa es una ventaja, ¿ok? Porque cuando uno tiene varias sucursales, tú necesitas que se conecten. Porque también hay otro que se llama Mesh, todos contra todos, pero es mucho más caro, ¿no? El Mesh, imagínense todos contra todos, ¿no? Entonces, esta es una tecnología también muy interesante y muy antigua, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un Network Mixed, por ejemplo. Mira, aquí tenemos, digamos, un Wide Area Network, donde tenemos, vamos a suponer que tenemos tres sucursales, ¿no? Tenemos casas independientes, muchas casas independientes de los quizás ciertos employees, por ahí se conecta una cantidad inmensa de employees desde sus casas, gente que se conecta a la corporación desde las sucursales, ¿no? De los edificios en diferentes localizaciones, ¿no? Y también podemos tener, digamos, algunos usuarios rurales, ¿no? También, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esto se llama, por ejemplo, las personas que están en el campo, ¿no? Aquí están, que quieran conectarse al network, pueden tener lo que se llama aquí, eh, esto es lo que se llama un dual 2. Dual, ¿no? Dual home, hub and spoke. ¿Ok? Dual home, hub and spoke. ¿Por qué razón? Porque dependen de dos routers, ¿no? Ellos se conectan a las antenas, ahí se conectan a las antenas, ¿no?
Pero las antenas tienen dos opciones porque se conectan a dos. O sea, falla uno, tienes el otro, ¿no? Esa es la ventaja. Entonces, esto es muy interesante porque esto permite que ellos puedan comunicarse con todos. ¿Quieren ir al internet? Pues el Hub and Spoke, recuerden que aquí está, ¡pum! Se pueden conectar a través del router A o el router C si quieren salir al internet, ¿no? Porque eso es Hub and Spoke. Estos son los hubs, los demás son spokes, ¿ok? Las personas que están conectados directamente, aquí tenemos un single, ¿no? Este es un single. Single home, Hub and Spoke. Single home, Hub and Spoke. Porque tenemos aquí en el ring, este es el hub y tenemos un spoke si es que queremos salir, pues, allá a internet, ¿no? A la red global. Y tenemos las sucursales, también tenemos, obviamente se diseña de esta manera en forma de dual home, hub and spoke. Dual home, hub and spoke. Ok, ellos pueden conectarse con, pues, con los compañeros aquí, también con las personas que están ruralmente fuera de aquí y al internet, al mundo del internet, al global network, ¿no? Esta es una técnica de Wide Area Network. Obviamente, esto, pues, es más una pasadita porque esto se necesita cuando uno se va a dedicar ya a lo que es el Wide Area Network, es cuando uno profundiza esto, ¿no? O debería básicamente profundizar, ¿no? Ahora, obviamente el Hub and Spoke también tiene sus pequeñas desventajas, ¿no? El ancho de banda no es tan bueno porque es compartido, ¿no? Primero. Y segundo, pues hay que mantener todos estos routers, ¿no? El Network Administrator tiene que mantener todos estos routers, ¿no? Básicamente. Pues, tendría que tener alguna pequeña desventaja, ¿no? Pero obviamente es un más económico que el mesh, todos contra todos, que es tremendo, ¿no? Pero bueno, pues, bueno, vamos a... Esta es básicamente una introducción a lo que es Wide Area Network y vamos a continuar con los tópicos más de este curso, ¿no? CCSD. Bueno, pues gracias, pásenla bien, hasta luego.